Recientemente coloqué un video sobre el estado de dos instrumentos de presión de dos transmisores en los cuales sus valores diferían aunque se encontraban a las mismas condiciones. Y las corrientes obviamente también eran diferentes. Entonces, para aclarar un poco ese tema, tengo que mencionarte que por definición la presión es la relación que existe entre una fuerza aplicada en determinada área. Entonces, dependiendo de esa relación, así va a ser la presión. Y que esa fuerza debe ser aplicada de manera perpendicular. Ahora bien, dependiendo de la referencia, existen diferentes tipos de presión. Está la presión absoluta, la cual utiliza como referencia lo que se conoce como cero absoluto de presión, en donde se va a tomar como punto de origen para sus valores. Existe otra que se llama presión atmosférica, que es la presión que se tiene al estar rodeado obviamente de la atmósfera, en el caso puntual de nosotros. Esta otra que es la presión manométrica, está la presión de vacío, está la presión diferencial. ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿Cuál es la diferencia? Aquí te lo voy a explicar. Los tipos de presión existentes son presión absoluta, presión atmosférica, manométrica, de vacío diferencial. Son los más comunes que podemos encontrar en diferentes entornos. La presión absoluta empieza desde cero absoluto de referencia. La presión atmosférica es alrededor de 101.7 kilopascal o 14.7 psi desde el cero absoluto. Entonces, para tener referencia cuando nos hablen de la presión atmosférica. La presión manométrica parte su punto de referencia desde el cero atmosférico, es decir, cuando la presión está en 14.7 psi o está en 101.7 kilopascal, es cuando desde allí empieza a trabajar la presión manométrica. La presión de vacío es partiendo de ese punto de referencia de presión atmosférica, ir disminuyendo los valores. Normalmente se encuentran escalas de 0 a 30 pulgadas de mercurio. Haciendo, obviamente, el 0 se coloca del lado derecho del instrumento y la flecha se va devolviendo cuando se hace el vacío. Pero eso es equivalente a 14.7 psi. Seguramente algunos de estos conceptos son nuevos, pero para que lo tengamos en cuenta. Y la presión diferencial es la que obtenemos al tener dos puntos de presión que pueden ser en la zona de vacío, en la zona manométrica o en intermedio. Y la diferencia de esas presiones es la que vamos a tener en cuenta. Esa diferencia de presiones. Voy a hacer un caso puntual aquí sobre el ejercicio, en la cual tengo un transmisor de presión absoluta y uno de presión manométrica. Normalmente el de presión absoluta dice las letras ABS, el de manométrica no lo dice. Para el caso de presión absoluta, mi instrumento, independiente del rango que tenga, debe estar marcando a la atmósfera, tiene que estar marcando ese valor. Si el instrumento empezara desde el cero absoluto, pues obviamente al estar a la atmósfera va a mandar el equivalente en corriente de una atmósfera, alrededor de 13.27 miliamperios aproximadamente. Igual lo puede verificar y me lo deja en los comentarios. También ese mismo instrumento, pero ahora en la versión manométrica, al estar a la atmósfera, la presión que él detecta es cero manométrica. Entonces en este caso va a estar en el valor mínimo de corriente, 4 miliamperios. También hay que tener en cuenta si los instrumentos tienen valores negativos y positivos en cuanto a rango. Y eso hace que también el valor difiera del esperado. Por lo menos para el caso del ejemplo era de menos 40 a 40 pulgadas de agua. Al estar en cero, en este caso, el diferencial de presión, porque había uno diferencial de presión, las dos piernas de alta y baja estaban a la atmósfera, luego el diferencial de presión daba 0, y al dar 0 se ubicaba en la mitad del span de ese instrumento, es decir, de menos 40 más 40 su span es 80, la mitad es 40, que al hacer la resta, al hacer obviamente el valor de trazabilidad, menos 40 más 40 me daba 0. Y ese 0 que corresponde a la mitad del span, a la mitad del rango, me está dando la mitad de porcentaje y la mitad de corriente en su escala, que son 12 miliamperios, que era el caso del ejercicio. Entonces, mientras un instrumento me estaba marcando un valor determinado, lo estaban dando 12 miliamperios,
y hacía referencia a la relación y obviamente a la manera como estaba midiendo la presión en ese momento. Es muy diferente trabajar con presión absoluta, con presión manométrica o con presión diferencial. Y si quieres más contenido sobre el tema y quieres seguir aprendiendo mucho más del mundo de la instrumentación y el control, sígueme para más contenido.